¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo live de Clínica Alemana. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Inti Leiva, ella es inmunóloga, y con la doctora Elizabeth Yáñez, ella es pediatra nutricionista, nutrióloga sí. de infantil en el fondo, ambas de Clínica Alemana. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a conversar de un tema que está muy en boga, y que probablemente le interesará a todos los padres que tienen a niños pequeños, porque tiene, sobre todo en esta época en que hay una explosión en el fondo de virus respiratorios, enfermedades respiratorias que afectan a los más pequeños, y es cómo las vitaminas pueden ayudar o no a mejorar las defensas en los niños. Así es que vamos a empezar desde ya con este tema. Mientras más personas se van conectando, les vamos a recordar que pueden estar enviando sus preguntas. Aquí las doctoras van a tratar de responder todas las que podamos, así es que desde ya empiecen a mandarnos todas sus dudas a través de Instagram. Y bueno, doctora Yáñez, para empezar, cuéntenos, ¿las vitaminas influyen en el sistema inmune de los niños? Sí, por supuesto. Las vitaminas, tal como otros factores, influyen en el desarrollo de nuestra inmunidad efectiva, digamos. Se ha visto que dentro de las funciones que tienen las vitaminas hay un grupo que tienen un rol importante en la inmunidad, pero eso asociado a otros factores. Pero en general son conocidas las vitaminas, algunas de tipo hidrosoluble, otras liposoluble, como para resumirle un poco, que son las vitaminas A, del complejo B, las vitaminas C, la vitamina D y la vitamina E. Esas son como las más importantes, que se ha visto que se desarrollan, o sea, se relacionan con el buen desarrollo del sistema inmune, tanto humoral como celular, que va a explicar la doctora, y también con nuestra inmunidad innata. Doctora, y principalmente, ¿dónde encontramos estas vitaminas naturalmente en la alimentación, por ejemplo? Bueno, la variedad de alimentos es grande y depende del tipo de vitaminas donde se encuentran en mayor cantidad. Por ejemplo, la vitamina A y la vitamina C, después lo podemos ver a lo mejor con más detalle, pero esas vitaminas se encuentran principalmente en frutas y verduras. La vitamina C es conocido que los cítricos son abundante en este tipo de vitamina y también, bueno, después vamos a comentar algo en relación a la estabilidad de esta vitamina en por ejemplo, los jugos, ¿ya? Te voy a contar. La vitamina A se encuentra más, se puede encontrar en productos de origen animal y también de origen vegetal, como provitamina o como vitamina. Y aquí tenemos los carotenoides que se llaman, ¿sí? La zanahoria, algunas otras verduras, o qué sé yo, como el tomate, o también alimentos de origen animal, que es la otra forma de la vitamina A, ¿sí? También. Bueno, ¿y cómo se fortalece este sistema inmune? Porque nosotros, me imagino, tenemos una base, ¿y cómo fortalecerlo, sobre todo en esta época? Claro, bueno, conversábamos antes con la doctora, en realidad es una pregunta muy frecuente, pero como es una variedad de vitaminas que están en una variedad de alimentos, lo que nosotros recomendamos principalmente es que los niños tengan una dieta lo más saludable y balanceada posible. Y eso significa hay guías de nutrición que han sido estudiadas en relación a que cumplan con las necesidades que tenemos de los diferentes nutrientes, incluidas las vitaminas. Entonces, por ejemplo, sabido es, o probablemente les suena, la regla de 5 al día, que nosotros promocionamos como del punto de vista nutricional, que se refiere al consumo de 2 frutas al día por lo menos y 3 porciones de verdura, ¿sí? El consumo de pescado, el consumo de lácteos, de cereales, de granos, todo eso va a influir a que nuestras defensas estén mejor, digamos, y enfrentemos mejor las infecciones. Doctora Leiva, ¿y cómo saber si, por ejemplo, mi hijo tiene una alteración en las defensas? Bueno, esa es una pregunta... ¿Hay alguna forma en que los padres nos podemos dar cuenta de esto? Es una consulta habitual de los padres que nos llevan a la consulta de inmunología cuando los hijos se enferman mucho, ¿ya? Y en general el sistema inmune se va creando a través de los años. Entonces, los primeros 5 años de vida, en general, los niños se enferman mucho y pueden tener hasta 10 infecciones respiratorias altas, y eso es considerado normal, ¿ya? Solo que, lamentablemente,
a los padres nos preocupa, porque claro, tener al hijo resfriado constantemente es una preocupación. Pero eso es parte de la respuesta inmunológica que el niño va creando a través de su crecimiento. Entonces, claro, ¿qué nos puede llegar a alertar o decirnos, oye, aquí hay un sistema inmune que quizás tiene una alteración y que ya no depende de las vitaminas, porque le damos todas las vitaminas que desea, que necesitan, o estamos en un periodo en que el niño se enferma y come poco, entonces le aportamos vitaminas para que fortalezca este sistema, pero igual el niño se sigue enfermando. ¿Qué infecciones son las que más nos llaman la atención a nosotros? Es infecciones recurrentes de tipo ya más grave. Por ejemplo, hay 10 signos que son como de alerta. Un niño que presenta 2 o más neumonias tratadas con antibiótico en el último año. Eso es un signo de alerta. 2 o más sinusitis tratadas con antibiótico en el último año. 4 o más otitis. O sea, imagínate, 4. A ese nivel ya nos llegamos a alertar. Infecciones graves, esas sí nos alertamos en la primera, o sea, una infección, una sepsis bacteriana por la cual el niño está hospitalizado usando antibióticos endovenosos, un periodo prolongado para combatir esa infección. Una meningitis bacteriana es un signo de alerta también muy importante. Una osteomielitis, una infección del hueso, infección de tejido profundo en el fondo, también es un signo de alerta máximo en el fondo. Pacientes que tienen infecciones recurrentes de piel, abscesos, impéticos recurrentes, abscesos de órganos internos, también pacientes que tienen diarrea crónica, por ejemplo, también podrían tener mala absorción intestinal de los nutrientes y por lo tanto también podrían llegar a una inmunodeficiencia. Y pacientes que tienen, por ejemplo, el antecedente familiar confirmado de que un familiar directo o primero o segundo grado tiene confirmado el diagnóstico de inmunodeficiencia. Entonces ahí hay que estudiar al niño a pesar de que no se enferme. Y, ¿qué otro se me olvida? No, con eso son como los signos de alerta más predominantes. Eso hay que estar atento. Eso en cuanto a infecciones. Que pasan ya de un resfrío normal, o sea, resfrío normal o lo típico que pasa todos los años, que cuando ya hay que... Y debo agregar además, María José, que no solo las infecciones nos dan cuenta de que hay un problema en el sistema inmunológico, también hay otras condiciones que dicen, que nos alertan de que puede estar ocurriendo algo en el sistema inmune subyacente. Por ejemplo, ¿lo podemos detectar nosotros? Por ejemplo, un paciente que tiene enfermedades autoinmunes, lupus de inicio infantil, un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal de inicio muy precoz, menor de 6 años, también puede tener un problema genético que altere sus defensas. Pacientes que tienen enfermedades hemato-oncológicas, neoplasias linfoides, paciente que tiene aumento de volumen de los ganglios linfáticos o fiebre recurrente. Eso también es una causa frecuente de consulta, que el niño hace muchos ganglios, mucho aumento de ganglios y fiebres recurrentes sin causa. Entonces los papás acuden a los servicios de urgencia preguntando por qué el niño tiene fiebre, o sea, no hay otros signos de resfrío, por ejemplo. Y no encuentran ni un resfrío ni un agente etiológico causal que explique esta fiebre, por ejemplo, recurrente. Ahí también es una causa muy frecuente de consulta y ahí hay que investigar el sistema inmunológico. Claro, y así como ustedes se pueden dar cuenta, igual aquí hay factores. O sea, no es solamente las vitaminas que están involucradas, pero también un niño que tiene una enfermedad crónica, una enfermedad autoinmune o una enfermedad que afecte la absorción, probablemente secundariamente también va a tener déficit de vitaminas, lo que agrava o acompaña al déficit inmunitario, ¿me entiendes? Exacto. Se va todo entrelazando, en realidad tenemos que tener muchos factores conjugados para tener una buena inmunidad. Y si bien las vitaminas, yo sé que la gente también tiene mucha inquietud, son importantes, o sea, reforzar que no es lo único, Claro, las vitaminas, porque en el fondo las vitaminas lo tienen los alimentos, y ya lo comentaban ustedes, que en el fondo una dieta balanceada y completa no debería ser problema de déficit de vitaminas, ¿cierto? Exacto. Pero ¿qué pasa con el suplemento de vitaminas que los papás nos volvemos locos? Lo único que queremos es darle suplemento de vitaminas a nuestros niños en esta época de invierno. Perdón, es que te quería comentar algo antes. ¿Te acuerdas que mencionamos 5 vitaminas que son las que están más involucradas en la parte de inmunidad? Pero hay una de esas que probablemente ustedes también lo han escuchado, que está muy de moda porque no por muy buen motivo, digamos, sino que es la vitamina D. La vitamina D es la única vitamina
que en general no se puede cubrir con los requerimientos de alimentación solamente. ¿Me entiendes? Entonces, si hay bajos, si no están las condiciones para que los niños tengan niveles de vitamina D, debemos darle suplementos. ¿Y cuáles son las condiciones? Es la alimentación, pero que es una base muy pequeña, porque la más grande es la exposición al sol, ¿sí? Y tampoco una exposición, no es que tengamos que dejar al niño todo el día al sol, pero se habla de que 10 o 15 minutos diarios de exposición al aire, digamos, 3 veces a la semana te podría dar, valores normales. Pero bueno, eso desgraciadamente han habido otros factores también que influyen en que realmente estamos con muchos niños y adultos también con déficit de vitamina D. Así que la suplementación, en ese caso, que de hecho, exactamente, y de hecho es la más justificada, y de hecho la vitamina D es una de las pocas vitaminas que medimos y que medimos normalmente, y vemos los valores súper bajos. Entonces ahí sí que hay que suplementar. Que a las guaguitas se les da, de hecho, mucho. Sí, el primer año de vida, vitamina D. Y bueno, en Chile tenemos población con bajo nivel de vitamina D. ¿Y qué consecuencias puede tener tener baja vitamina D? Claro, por el hemisferio sur estamos poco expuestos al sol, en periodo de invierno nos bajan mucho más los niveles, entonces quizás ahí en esos periodos los pacientes que usan factor solar permanentemente no están recibiendo ninguna radiación en el fondo ultravioleta, entonces no están sintetizando la hormona, la vitamina D. ¿Ya? Claro. Entonces ahí se justifica el aporte quizás en periodos invernales cuando tenemos un niño que está recurrentemente infectándose, y en esas infecciones, como aunque sea un simple resfrío, a veces el niño baja la ingesta alimentaria, entonces también tiene un déficit nutricional de algunos micronutrientes como son las vitaminas y los oligoelementos. Perfecto. Claro. Bueno, y lo que les consultaba anteriormente, lo de los suplementos alimenticios. Bueno, aquí usted nos decía que en ciertos casos, como en el de la vitamina D, se justifica suplementarlo. O sea, darle vitamina aparte. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con el resto de los multivitamínicos para infantiles? ¿Es necesario? ¿Se refuerza el sistema inmune? Hay una cantidad tremenda de suplementos alimenticios que en el fondo tienen vitaminas, oligoelementos, algunos los mezclan con probióticos, o sea, hay una infinidad de alternativas en el mercado. O sea, también lo conversábamos y lo dijimos, en general los niños no deberían recibir polivitamínicos, pero hay situaciones que se han dado y que hemos visto que han ido apareciendo en que sí probablemente requieren. Por ejemplo, en mi especialidad, de hecho, vemos niños de repente con trastornos de alimentación importante, que son muy selectivos, por ejemplo, niños con trastorno del espectro autista, que son muy restringidos en lo que reciben de alimentación, muchas veces no tan saludable. Entonces, en ellos probablemente sí necesitemos aporte polivitamínico. En niños vegetarianos o veganos, que también estamos teniendo. En niños que tengan, digamos, independiente de la causa, infecciones de repetición, pero que van a influir más que nada en la ingesta de alimentos y por lo tanto de nutrientes. Entonces, yo te diría que en caso específico le indicamos polivitamínico, pero que de regla, si los niños se alimentaran bien, no necesitarían. Ahora, también conversábamos que, desgraciadamente, en este periodo, en el periodo de invierno, que este año ha sido terrible, estamos así casi colapsados, sí, ¿no? Estamos en periodo crítico. Hay mucha infección respiratoria, entonces, claro, en este periodo yo entiendo la desesperación de los papás, y claro, y uno dice, bueno, en realidad no ha comido bien, ha pasado enfermo, probablemente la absorción también se ha visto afectada, entonces, a veces, me incluyo, les dejamos a los niños polivitamínicos como un poco profiláctico o preventivo para el periodo invernal en el fondo. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a las preguntas del público que está ahí, que arde en nuestras redes sociales con este tema. Así es que vamos a ver la primera pregunta. Dice, hola, ¿puede mi hijo de 8 años tomar una vitamina C de efervescencia de 1000 en la mañana? Mira, qué bueno esa pregunta, porque en general se dice que el exceso de vitaminas se elimina por la orina, ¿sí? Casi nunca, hay algunas muy pocas que pueden ser tóxicas. La vitamina C en realidad se elimina por la orina, pero el eliminarse por la orina en cantidades grandes también está asociado a otro problema, que son de tipo posibilidad de hacer cálculos renales. Entonces 1000 para un niño de 8 años es mucho, porque en general el requerimiento, o sea, ¿cómo sabemos nosotros cuánto darle a los niños de vitamina? Hay
recomendaciones internacionales, qué sé yo. Y ponte tú, así como a modo de que sepamos, el requerimiento de vitamina C para un niño de 8 años debe ser 45 o 50 miligramos al día. Y ella está hablando de 1000 miligramos, entonces claro. Eso es mucho. Es mucho. O sea, le podría traer más problemas a largo plazo. Claro, o sea, si queremos darle vitamina C, mejor la de niños que la de 100 miligramos. La de 100 miligramos, no la de 1000. Perfecto. Dice, otra pregunta. ¿Qué vitamina le puedo dar a mi hijo de 2 años? Se ha enfermado 3 veces en un mes y lo saqué incluso del jardín. Es como un clásico. Como un clásico, la verdad. Ahí lo sacó del jardín ya. Claro, ahí va a tener que ver los factores asociados a su hijo. Pues si su hijo tiene problemas de alimentación, está selectivo con la alimentación, usa protector solar o está encerrado todo el día, no sale a jugar, no recibe luz solar 5 a 10 minutos al día, ahí puede convenir darle un poquito de vitamina C o un polivitamínico o un poquito de vitamina D también. Hay preparados que vienen con vitamina C, D, junta con la A, con un poco de zinc. Todo influye. Pero tan pequeñito es mejor que consulte a su pediatra. Ojalá mejor que consulte. Claro, porque hay que ver los factores de riesgo que tiene ese niño, si tiene alguna otra condición y qué tipo de infecciones ha tenido, porque dice, se ha enfermado 3 meses en un mes. ¿Qué infecciones ha tenido? Dependiendo de qué virus, exacto, en el fondo, claro. En lactantes, ¿qué vitaminas recomiendan? Es un poco lo que comentábamos antes. En realidad, en relación a recomendación, la única recomendación es de vitamina D en niños en realidad desde nacimiento hasta el año y eventualmente seguir después por esto que estábamos comentando. Pero el resto de vitaminas, ya sea por lactancia materna o por fórmula especializada, están cubiertas con la alimentación. ¿Con la lactancia materna también se cubre Sí, excepto la vitamina D, que por eso se la damos. Y a los 6 meses iniciamos la alimentación complementaria, que en general empezamos o digamos, recomendamos mucho iniciar frutas, verduras, cereales, o sea, todo lo que nos va a ayudar a aportarnos vitaminas. Entonces, en estricto rigor, no es necesario que consuman vitaminas excepto la vitamina D. Buenísimo. Otra pregunta. Mi hijo en sus 11 meses ya ha tenido varias veces otitis. 2 veces ha tenido neumonía diagnosticada. ¿Qué podría hacer en ese caso? ¿Llevarlo mejor a que le vean su sistema inmunológico? Claro. Ahí ya en ese caso tiene signos de alerta. ¿Ya? Tiene menos de 1 año y ha tenido 2 veces otitis y neumonía diagnosticada. Entonces, estamos empezando el primer año, entonces hay que ver los factores de riesgo que tiene ese niño. Ahí conviene llevarlo al especialista en inmunología infantil. Buenísimo. A ver, nos siguen llegando preguntas. Dice, mi hija adolescente ha dejado de comer proteína animal. ¿Debo utilizar algún suplemento? Sí. O sea, bueno, si ha dejado de consumir proteína animal, claramente tenemos que verla, hay que tomarle exámenes y estamos hablando de una paciente o de una niña vegana. Y los niños veganos son de riesgo en relación a varios nutrientes, específicamente la vitamina B12. Y ella sí o sí debería estar recibiendo vitamina B12, pero además hay que hacer una encuesta alimentaria y ver qué otros déficits podría tener. Pero como concepto general, vegano, vitamina B12 de todas maneras. Perfecto. El dermatólogo dice, recomendó que mi hija use protector solar diariamente, que no influye el tema de la vitamina D, ya que igual se realiza la absorción. No, o sea, con factor solar en el fondo la absorción de vitamina D y la creación no. O sea, en el fondo poner a los niños un ratito el sol y después ponerle el bloqueador. Claro, y ni siquiera el sol, si es salir a la luz solar, 5 a 10 minutos, no es más que eso. No, máximo 15 y eso, dependiendo de la edad. Pero claro, es la luz, no es el sol directo, no lo vamos a poner a broncearse. Claro. No, claro, eso no. Otra pregunta. Mi hijo no come frutas ni verduras, tiene 4 años. ¿Debería darle algún suplemento alimenticio? Bueno, ese es uno de los casos en que sí les damos polivitamínicos. Que te comentaba antes, los niños muy selectivos, que tienen rechazo a este tipo de alimentos, pudieran eventualmente tener déficit de vitaminas de las que te comenté. Y en ese caso sí les dejamos polivitamínicos y probablemente aparte de polivitamínicos, no sé, hay que averiguar, por ejemplo, si no consumen pescado, también a lo mejor se les puede dejar omega 3 o ver los niveles de hierro, porque también, aparte de vitaminas, podemos tener déficit de hierro, ¿me entiendes? Entonces requieren evaluación. Pero en términos generales, si no comen nada de fruta ni verdura, yo personalmente, y yo creo que coincidimos, les dejamos polivitamínicos.
Perfecto. Mire, aquí otra pregunta muy específica. Buenas tardes. Para un niño que sufre rinitis alérgica para prevenir enfermedades respiratorias, Broncovaxom. Y ahí, Haemophilus influenzae. Claro, ese es como un nombre técnico de la marca del medicamento, pero esos son inmunoestimulantes, ¿ya? Son lisados bacterianos que hacen que el sistema inmune se active, esté como el sistema de las mucosas, la barrera mucosa intestinal esté como activa para cuando llegue un virus o bacteria, el sistema inmune esté preparado para atacar. Y eso es un inmunoestimulante. En general, aquí con el caso de un paciente con rinitis alérgica, lo más importante es mantener el control de su enfermedad crónica de base, que es la rinitis alérgica. Entonces, el paciente debe estar tratado correctamente por su patología, que es la rinitis. Claro. Y además, si el paciente hace también, aquí tienen más riesgo de ser asmáticos los niños con rinitis alérgica. Entonces, pues, si eventualmente el niño hiciera muchas bronquitis o muchas infecciones virales al año, también podría estar recomendado el inmunoestimulante como para un poquito estimular este sistema inmune y que esté preparado como barrera en el fondo y como sistema inmune innato en la primera barrera de defensa, nuestra primera línea de defensa del sistema inmune innato, y ese es el que está como atacando inmediatamente a los patógenos. ¿Son como alérgicos respiratorios? Estos son alérgicos, son pacientes que tienen rinitis alérgica, son alérgicos respiratorios en el fondo y tienen riesgo de también tener asma. Todos tienen una bronquitis. Exacto, pero se resfrían y hacen crisis obstructiva. Es típico lactante que hace SBO recurrente, que le llaman síndrome bronquial obstructivo recurrente. Igual en algunos casos lo dejamos como para evitar un poco disminuir el número de infecciones durante el invierno en el niño, para que no progrese a asma o infecciones respiratorias bajas. Perfecto. Otra pregunta. Buenas tardes. ¿Es necesario hacer exámenes de vitamina D a un bebé de 15 meses para suplementar? Mira, la vitamina D en realidad es bastante segura en cuanto a niveles tóxicos. Está todavía en discusión el dar, digamos, per se vitamina D, pero yo creo que en realidad, si tenemos alguna duda, es mejor tener los niveles como para decidir si suplementar o no, porque si tiene valores normales no es necesario, después del año, digamos. Otra pregunta. Mi hijo es asmático, pésima alimentación por temas sensoriales, ya ha tenido neumonía, primera vez escolarizado y pasa enfermo. ¿Se requiere multivitamínico? Sí, ese es el caso en el fondo que te comentaba, que hay que evaluarlo, porque así como puede tener déficit de vitamina, puede tener déficit de otros nutrientes. Claro. Entonces hay que hacer una evaluación completa. Y yo te diría, porque desgraciadamente, bueno, lo que comenta ella es verdad, de repente hay niños con trastornos sensoriales, por decirte que comen puro fideo o arroz. O sea, claramente podemos tener déficit de proteínas, de hierro, de omega 3, de vitaminas, o sea, son muchos los déficits. Entonces, en principio, si es muy selectivo, les dejamos igual un polivitamínico, pero tenemos que ver qué espectro más necesitamos investigar y aportar, suplementar. Y si no tienen una enfermedad de base que altere las defensas, claro. En el fondo. Dice, hola, mi hijo va saliendo de virus sincicial. ¿Qué hacer para suplementar y evitar en algo que puede volver a contagiarse? Tiene 1 año 9 meses. 1 año 9 meses. O sea, ahí volvemos un poco... Los factores de riesgo. Claro, los factores de riesgo. O sea, probablemente si está saliendo, exponerlo de nuevo a otros virus no es lo adecuado. Entonces, si pudiéramos eventualmente dejarlo más tiempo en la casa y favorecer, digamos, la alimentación completa. Polivitamínico, como te digo, eventualmente no sería necesario, que lo hemos comentado, pero a lo mejor de repente, por la acción más que nada de la vitamina C sobre el epitelio respiratorio, pudiera a lo mejor tener un rol y darle, no sé, un par de meses a lo mejor un suplemento que contenga vitamina C. Pero también son casos que tenemos que ir viendo, o sea, tenemos que, tal vez lo que más queremos es reforzar que una alimentación saludable no debería necesitar polivitamínicos, pero que frente a una situación tenemos que evaluarlo, no todos los niños son iguales. Claro, y reaccionan de distintas formas
Las enfermedades. Bueno, diferencia entre multivitamínico y probiótico. ¿Existe alguno que tenga los dos componentes? Nos llega esta pregunta. Sí, es frecuente el uso también, las mezclas de probióticos con ¿Y cuál sería el multivitamínicos. beneficio de esta mezcla de estos dos? Como te decía, componentes? bueno, los probióticos son microorganismos vivos que, otorgados en dosis recomendadas, producen un efecto beneficioso en el organismo, en el huésped, en la persona, en el fondo. Y estos, como te contaba anteriormente, estimulan al sistema inmune a través de nuestra mucosa intestinal. O sea, hacen que estas bacterias que van a ir a nuestra vía intestinal, van a poblar nuestro intestino y van a tratar de sobrepoblar el intestino con estas bacterias que son más benignas y van a evitar que las cepas patógenas proliferen. Entonces vamos a hacer una microbiota más sana de nuestro intestino y esto favorece también a que el sistema intestinal, el sistema inmune del sistema intestinal esté también más activo, más preparado, con mucho mayor producción de anticuerpos de nuestra vía digestiva y así más preparado para combatir infecciones patógenas en el fondo. Y se mezclan con multivitamínicos como para hacer un poquito un combo en el fondo, multivitamínicos con probióticos para potenciar este efecto en el fondo. Buenísimo. Dice, ¿hay alguna hora específica para tomar el sol? ¿Puede ser a cualquier hora? Se recomienda hasta mediodía, ¿no? Claro, yo creo que, o sea, lo típico sabemos que cuando es más peligroso el sol entre las 11, 12 y las 4 de la tarde, idealmente antes, o más en la tardecita o más en la mañana. Claro. Pero lo que decía usted, basta con que los niños salgan a jugar un rato al aire libre para ya tener la vitamina D, no ponerse a tomar sol. Claro, entonces, y desgraciadamente la pandemia influyó mucho también, pues estuvimos muy encerrados, entonces ese es un factor que tengamos tanto déficit de vitamina D. Otra pregunta que nos llegó, dice, hola, mi hija empezó a tomar Ecal-D y a los días comenzó con dolores de estómago y vómitos. ¿Esa vitamina puede caer mal al estómago? Es una cosa tan particular, pues, es como depende de cada organismo. En realidad el Ecal-D está tomando un suplemento que tiene calcio y vitamina D. La vitamina D en realidad en general es bien tolerada, diría yo, porque además damos dosis, por lo menos a las guaguitas, bueno, cuando es suplementación es otra cosa, pero yo te diría que en general es bien tolerada. Tal vez el calcio a lo mejor o la mezcla puede por una cosa particular de la niña o del niño le puede haber caído mal, pero en general no es algo que... Tal vez se puede hablar, o sea, se puede... tratar de soslayar esto, no sé, a lo mejor que no tenga la guatita vacía, que la tome en cierto horario del día en que menos le caiga mal en el fondo, ir como viendo. Claro. Igual es un efecto adverso, náuseas, vómitos, del exceso de vitaminas también. Exactamente. Son los efectos más comunes. Claro. De exceso. De exceso, pero entonces ahí. Claro, eso lo más probable es que no sea por exceso si lo está tomando recién, probablemente es una cosa más local, más como de gastrite o algo que le provoca con la guatita, pero, o sea, siempre mejor consultar. Sí, mejor a su médico tratante. Doctoras, ya estamos llegando al fin de este live, ha estado muy dinámico, muchas preguntas. Para terminar, ¿alguna reflexión final, alguna conclusión que quisieran dejarle a las personas que nos están viendo y que han tenido todas estas dudas que han planteado el día de hoy? Bueno, yo un poco repetir lo que he estado diciendo todas las veces, una alimentación saludable y equilibrada va a hacer que nuestras defensas, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en general sea óptimo. Reforzar sobre todo, por ejemplo, una cosa que quería comentarla desde antes en relación a la vitamina C. Es muy común que los papás le den a los niños jugo de naranja. Y el jugo de naranja tiene dos problemas. O sea, no es que esté en contra del jugo de naranja, pero uno es que debe ser consumido rápidamente porque si no la vitamina es lábil al ambiente en el fondo. Entonces la vitamina C... Exactamente. Entonces hay que tomárselo luego. Segundo, tiene exceso de azúcar cuando es un concentrado. Por lo tanto, si queremos darle vitamina C, démosle la fruta. Que coman fruta a los niños, 2 o 3 frutas en el día. Y eso, y que sea variado lo menos procesado posible, lo más natural. No hablamos mucho, pero por ejemplo la vitamina E, el aceite de oliva, una dieta más tendiente a la como mediterránea, pescados, granos, ¿Estas verduras. compotas de fruta suplen en algo o son demasiado procesadas para el...? O sea, hay algunas que en realidad son naturales y es una alternativa, o sea, si no hay, pero lo ideal siempre es la fruta, lo más natural posible. Lo más natural posible. Es lo ideal.
Y la dieta mediterránea, que en realidad es la dieta que se recomienda para todos, en todas las edades en el fondo. Tiene gran potencial antioxidante, harta fruta, verdura, legumbres, pescado, con el omega 3, aceite de oliva, que tiene vitaminas también. O sea, equilibrado. De todos los grupos de alimentos, y eso. ¿Doctora? Sí, y hacer hincapié en el fondo que consulten si sus hijos están enfermándose mucho con estos signos de alerta que les comentaba yo. Es mejor consultar antes que quedarse con la duda y darle vitaminas en la casa y creer que con eso van a mejorar el sistema inmune o van a solucionar el problema. A veces no va por el tema de las vitaminas, va porque en realidad el niño tiene una alteración en las defensas y es necesario consultar. Perfecto. Doctora, muchas gracias por estar hoy conversando con nosotros. Muy entretenido el tema, muy interesante. Muchas gracias a ti. Ustedes. Gracias a ustedes por estar. Por invitarnos. Bueno, nos despedimos de este live. Muchas gracias por su compañía. Nos encontramos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.